Tenemos el último tema de hoy, que es prácticamente orando para arreglar el altar de Jehová. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Es el tema relacionado a la oración y vamos a entrar en detalle, pero antes de hacerlo vamos a orar para que el Señor nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito y eterno, a ti gloria, honra, honor por y alabanza. Te agradecemos por tu gran bondad e infinita misericordia. Venimos a entregarte a ti nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fuerza. Ayúdanos a aprender de ti, a vivir para ti, a anhelarte a ti y ser socorridos por ti y tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos hoy para que tú nos enseñes y nos hables y nos muestres la verdad de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces tenemos la siguiente situación con orando para arreglar el altar de Jehová. Es el título que colocamos el día de hoy. Esto va relacionado a la situación que ha vivido Elías prácticamente y vamos a leer el pasaje que, que va relacionado a este título por la razón por la cual se colocó. Y tenemos la siguiente cita en 1 Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dice otra vez, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y claramente este altar lo arregló Elías. Entonces, ¿por qué el título orando para arreglar el altar? El punto está en de que Elías lo arregló hasta ese momento, pero la idea de Elías en sí mismo, porque regularmente muchos hablamos de la situación de Elías, o que Elías oró fervientemente y llovió y oró fervientemente y dejó de llover, pero la situación es que Elías en sí mismo ya tenía un celo de las cosas de Dios. Elías ya tenía una necesidad de que la gloria de Dios fuera restablecida. Claramente lo ve como en su nación completa. Por esta razón vemos de que de la nada aparece un Elías diciendo que por su boca no iba a llover iba a llover y pues no llueve por 3 años. Pero vemos de que él ya la situación de los reyes de Israel y de Judá ya venía, o sea, ya venía después de la muerte, bueno, realmente desde Salomón hasta su hijo Roboam. Entonces, la consecuencia de los diferentes reyes, en que unos sí, otros que no, provocó la situación del hecho de Elías decir, bueno, voy a orar para que el altar de Dios sea restaurado. Entonces, aunque aquí vemos de repente un Elías que comienza a arreglar el altar de Jehová, no con la restauración o el arreglo del altar, porque también aquí la palabra que aquí se menciona como arreglo, que vemos aquí, también significa restaurar. No comenzó necesariamente en ese momento que él comenzó a arreglar el altar así, bueno, ahorita vamos a comenzar a levantarlo, vamos a comenzar a restaurar, a comenzar a arreglarlo, sino que realmente inició desde que Elías se dispuso a orar por la restauración de la gloria de Jehová y la declaración de que Jehová es Dios sobre todos los dioses. Es más, el nombre de Elías significa Jehová es Dios o Dios es Jehová. Entonces vemos de que la disposición de Elías hacia la oración fue: quiero restaurar la gloria de Jehová, quiero restaurar el altar de Jehová, no solo tal vez de una manera personal, sino de una manera como un conjunto de personas. Ya que prácticamente Elías vivía en la presencia de Dios, pero no era el enfoque de Elías necesariamente que solo en él viviera o solo él tuviera la comunión con Dios, sino que el reino que Dios ya había establecido con David, en parte con Salomón, tuviera esa gloria y que la gente no adorara o no exaltara a los Baales, sino que realmente exaltaran y alabaran al verdadero Dios. Y no le costó a Elías necesariamente una oración de 5 minutos, no le costó a Elías necesariamente una oración de estar una hora necesariamente llorando un ratito para que estuviera esta situación del arreglo, de que bueno, oro ahorita y en 2 minutos ya esto se arregló. Sino que el hecho de Elías fue de que él tuvo una entrega en oración en oculto que no conocemos,
Solo conocemos de que de repente en 1 Reyes 17 aparece un Elías de la nada sin saber ni quién es, diciendo de que no va a llover. Entonces no conocemos todo el trasfondo de las oraciones de Elías en su intimidad, en su comunión, en su relación con Dios, porque la palabra dice de que si nosotros oramos en lo íntimo, Dios nos recompensará en público. Por esa razón no vemos necesariamente una oración de Elías antes de su presentación, porque él realmente estuvo en el secreto, es decir, nadie supo de esas oraciones que Elías estuvo haciendo saber ni por cuántos años. Realmente no sé qué edad tenía Elías y no sé desde qué edad se puso a orar Elías, pero sí es cierto de que Elías estuvo constantemente orando para la restauración o el arreglo del altar de Jehová, y por lo tanto de que todo el reino, todo el pueblo de Israel se volcara a la gloria de Dios nuevamente. Y por supuesto, tal vez Elías nunca supo de que a la hora de estar orando por la restauración, por el arreglo del altar, iba tal vez a padecer o a manifestar todo lo que iba a pasar, como el hecho de ser perseguido por el rey de Acab, por el hecho de que lo andaban buscando por todos los reinos, el hecho que se iba a pelear con los profetas de Baal, el hecho de que Jezabel iba a poner una condena prácticamente de muerte y el huir. O sea, todas esas cosas no sabemos si realmente Elías las dimensionó, pero sí tenía la necesidad de la oración, la necesidad de orar para que todo fuera restablecido. Y aunque nosotros vemos solo tal vez el pequeño suceso en términos de tiempo, de que tal vez él lo restauró en 1 hora, y alguien dirá, no, pues si para levantarlo nosotros lo levantamos, pero espiritualmente, ¿qué tan grande fue la lucha en oración de, de Elías para poder restaurar el altar de Dios? Menciono esto para dar un contexto y llevarlo nosotros a los diferentes términos que nosotros necesitamos, porque alguien podría decir, mi vida con Dios no está como estaba, le he servido a otros vicios, le he servido a mujeres, o le he servido a adicciones de videojuegos o televisión, a un montón de cosas, y prácticamente ellos levantaron un altar a todo lo malo, a su comunión, porque realmente eso es lo que sucedió en términos de Elías. En los días de Elías se levantaron esos altares a otros dioses, a otros ídolos, y había un montón de lugares altos donde debería haber estado el nombre de Jehová, estaban ídolos y otras abominaciones. Entonces nosotros a veces cuando estamos buscando a Dios, pero también tenemos otros altares levantados. Esto creo que yo lo he mencionado en diferentes enseñanzas, pero la Biblia muestra claramente que a través de la historia pasaron diferentes reyes, pero regularmente se menciona que, por ejemplo, el rey Manasés, por ejemplo, decía, hizo lo malo o hizo lo bueno conforme a sus padres, pero regularmente había un pero hizo las cosas conforme a David, pero no destruyó todos los altares que había otros dioses. Hizo lo bueno, pero no destruyó los altares que otros. Hizo lo bueno conforme a David, pero no destruyó los altares que había otros dioses. A la llegada de Josías ya ya hay una destrucción total de altares paganos, y Josías prácticamente lo que hace es destruir todos los altares que no eran dados a Dios, a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ser creyentes y puede ser que tengamos aún altares levantados a otros dioses, o puede ser que nos apartamos de Dios y eso provocó que dejáramos un altar de Dios destruido, y por esa razón no podemos entrar en una verdadera adoración, en una verdadera manifestación de gloria de Dios, porque hay un altar que está destruido, que no está restaurado, y por lo tanto no se puede establecer lo que se requiere, porque la idea de un altar, ahorita lo vamos a leer en lo que sigue, pero la idea de un altar era entrar en una comunión con Dios a través de un sacrificio, a través de ciertas manifestaciones de ofrendas de animales quemados, y poner en esa comunión. Si no se restauraba el altar, no se podía tener esa comunión, es decir, no podía subir ese fuego de lo que se estaba quemando para que llegara delante de Dios, y por lo tanto Dios mandara una respuesta. Por esta razón es de que hay personas, vuelvo a repetir, de que tal vez ya por causa de buscar lo malo, de lo pagano, o porque el enemigo los llevó cautivos,
tienen altares a otros dioses, no necesariamente lo tengan ahí en el, por así mencionarlo, en su cuartito, sino que lo tienen en el corazón levantado. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es orar. Inclusive puede ser de que alguien, la familia está destruida, puede ser en otro caso que la ciudad en la cual la persona habita está involucrada en cuestiones paganas o en maldades, o puede ser que la nación entera o alguien puede ya inclusive dimensionar la tierra entera, como la escritura misma dice, de que no hubo nadie que se pusiera en la brecha, que orara para que yo no destruyera la tierra. O en otros casos podemos hablar por continentes, etcétera. O sea, cada quien lo dimensionará a la manera que Dios disponga en el corazón del hombre o de lo que ha estado viviendo. Pero la idea está en lo siguiente, de que si alguien va a entrar a orar por la restauración de ese altar que necesita ser arreglado, llámese personal, familiar, congregacional, distrital o a nivel de país o nación santa, etcétera, tiene que ser realmente una oración como la que tuvo Elías. Y alguien dirá, no, y aquí es donde entra el punto, ¿verdad? Alguien dirá, no, es que Elías era porque era Elías, era consagrado a Dios, era etcétera. Y a eso lo vamos a tocar también ahorita, pero vamos a entrar en detalles. Pero quiero que veamos un par de cositas con relación ahorita, por ejemplo, al altar. La palabra altar viene del hebreo, de la 4196, que es misbeach, que literalmente significa altar, pero proviene de otra palabra que es la 76, perdón, del hebreo, que es sabak, algo así. Dice que es una raíz primaria, significa matar un animal, de ahí proviene, por lo general en sacrificio, y se ha traducido como ofrecer, sacrificar, hacer sacrificio, víctima, degollar y matar. Entonces prácticamente eso es lo que se habla del altar. Vuelvo a resaltar, la idea era que cuando se presentaba un altar, se colocaba el altar, ahí se colocaba el sacrificio que se iba a realizar o una ofrenda quemada en holocausto que iba a subir al cielo y por lo tanto Dios iba a agradar, iba a responder. Por eso vemos que con Elías Dios responde con un fuego para que se manifestara el sacrificio. Si no había eso, no podía haber un fuego, no podía haber una manifestación de comunión, etcétera. Inclusive cuando Abraham sube al monte para sacrificar a Isaac, él tenía que levantar un altar para poder colocar a su hijo en el altar. Si no había altar, no podía haber la obediencia, el sacrificio del hijo que le habían pedido. Entonces, ¿qué pasa con relación a Elías? Cuando ya mencionamos de que cuando mencioné que teníamos que tener una oración como la de Elías, eh, alguien, por supuesto, por ese nombre, es que Elías era una persona dedicada, consagrada, y nosotros podemos tener una medida, un pensamiento de Elías muy alto. No sé qué tan alto cada quien podría tener el pensamiento de Elías, porque hay personas que dicen, no, es que Dios solo le habla a personas como Abraham y no me podría hablar a mí, diría alguien. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Santiago hace la referencia a eso, o sea, Santiago de alguna manera tal vez entendió lo que podía estar pasando en el corazón de las personas con relación a Elías. Y por esa razón él hace esta cita en Santiago 5:17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces vemos aquí que Santiago hace una referencia a la oración y dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, él hace esta aclaración en el sentido de que, por así decirlo, cualquiera que se disponga a orar fervientemente bajo el sentimiento de la restauración del altar, va a tener los resultados que Elías tuvo. ¿Por qué? Porque era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Por supuesto, nosotros cuando vemos a él, vemos que tal vez no tenía pecado, que tal vez era un profeta que tal vez ni sentía tentaciones ni nada, pero Santiago claramente dice, él era como nosotros, él, por así decirlo, yo lo vi crecer ahí, que él creció conmigo, pues, él era mi vecino, algo similar lo quería decir, quiero entender, él es como nosotros, él nació en una ciudad común a la nuestra. Él se cimentó, vivió, tuvo los mismos pecados, derrotas. Por así como dijera Santiago, yo lo vi que él tal vez no podía
ni apenas amarrarse los zapatos. Lo vi, pero él oró. Vi que él no podía, tal vez no sacaba buenas notas, pero él oró. Por eso habla haciendo del hecho de hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Y para entenderlo un poco más, vamos a ver el pasaje del libro de Hechos, porque el libro de Hechos lo menciona también, esa palabra de pasiones semejantes a las nuestras, solo aparece 2 veces, tanto en Santiago como en el libro de Hechos 14:15. Y dice de la siguiente manera, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este pasaje acontece cuando tanto Pedro y Bernabé comienzan a predicar en un lugar, y por la predicación, y no sé si hubieron en ese momento sanidades, pero prácticamente ellos dijeron, bueno, vamos, hay dioses entre nosotros. Algunos creo que le llamaron Júpiter y a otros le llamaron otro nombre, otro planeta. Y automáticamente el sacerdote que le rendía culto a esos fue automáticamente a buscar algo para hacer un sacrificio, porque pensaron de que tanto Pablo como Bernabé eran dioses que estaban caminando entre ellos y fueron a ofrecer el sacrificio. Entonces, en este caso, tanto Pablo y Bernabé se preocuparon, dijeron, "No, esto no puede ser posible". Y la manera de calmarlos fue esta, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Es decir, nosotros tenemos casi las mismas pasiones que ustedes. ¿Por qué nos confunden con dioses? ¿Por qué nos confunden con personas de un alto rango o una situación así muy excelsa, si nosotros tenemos prácticamente, padecemos lo mismo que ustedes? Tal vez si nos golpean en la pierna vamos a tener el mismo dolor. Entonces, esa misma referencia hace Santiago en el pasaje de 5:17, haciendo referencia de que Elías era como nosotros, vivía como nosotros en el sentido que tenía dolencias, tenía pecados, tenía errores, pero la diferencia que sí adoptó Elías era que él necesitaba la restauración o el arreglo del altar de Jehová. Elías necesitaba de que Dios fuera el único sobre todos los dioses y que no hubiera otro Dios más que Jehová. Entonces, basado en esa iniciativa, basado en este sentimiento o motivación o impulso de la verdad, Elías se movió y se expuso a la oración ferviente. Se expuso a una oración continua en secreto, como ya mencionamos, y él continuó. Pero también por así decirlo, la advertencia o el anuncio es de que si nos vamos a disponer a orar por la restauración del altar, tanto personal, familiar, congregacional, global o continental, no sé, realmente lo menciono de diferentes maneras, pues por diversas razones, pero la idea es que nosotros realmente nos entreguemos a orar fervientemente, no solo como en ciertos casos a veces lo hemos hecho, o yo lo he hecho, de solo, Señor, te pido por mi país, y ahí acabó la oración y se acabó, ¿verdad? Pero no en el sentido como a veces Dios habla en el caso de Joel, donde dice, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Es decir, había una oración de un quebrantamiento tan grande que su oración se manifestó debería manifestar a través del llanto. Y tal vez un ejemplo de lo que nos puede dar un poquito de entendimiento, lo que pudo haber vivido Elías en su intimidad, de lo que nosotros no tenemos un registro, por así mencionarlo, es el libro de Nehemías, porque Nehemías manifiesta una situación un poco similar a la de Elías, en el sentido de que había una destrucción, pero de la ciudad de Judá, de Jerusalén, de lo que corresponde a la casa de Dios. Y es porque llegan los hermanos con Nehemías y le dicen de que todo está destruido, las murallas, las puertas, todo estaba destruido, inclusive que los gobernantes estaban aprovechando de los ciudadanos, cobrándoles impuestos en una situación demasiado difícil. Por lo tanto, lo que hace Nehemías es echarse a llorar, echarse a decir, Señor, perdónanos, porque realmente esto que está pasando, o sea, Nehemías no vino a quejarse con Dios diciendo, mira, Señor, ¿por qué nos hiciste esto? Realmente Nehemías supo que la escritura decía en el libro de Deuteronomio
de que si ellos se pecaban, se dedicaban a hacer lo malo, se dedicaban a hacer las abominaciones que Dios le dijo que no hicieran, iban a ser llevados cautivos y dispersos por diferentes naciones, y por lo tanto iba a haber una destrucción sobre todo lo que correspondía a su nación. Entonces cuando le cuentan a Nehemías, Nehemías claramente dice, sí, es que la situación se dio porque nosotros nos dimos y nos entregamos al pecado, y por lo tanto, Señor, yo te pido que nos perdones a nosotros y me perdones a mí también, y te rogamos de que tu palabra dice que si nosotros nos convirtiéramos, nos arrepintiéramos y nosotros nos volviéramos a ti, citando el mismo Deuteronomio, inclusive lo que dijo Salomón, entonces tú restaurarías y nos acogerías otra vez en el mismo lugar, y de los que nos dispersaste nos unirás otra vez donde correspondería, es decir, en la nación que tú nos has dado. Entonces, Nehemías llora y ora, pero a la misma vez él es impulsado a obrar, es decir, que él no solo se quedó en oración, y en el mismo caso igual que el Elías, sino que Dios envía a Elías, o Elías es movido, no solo al decir de que por su palabra no iba a llover, sino que en el mismo instante Dios le dice, ve a tal lugar. Entonces Dios les da una guianza. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la motivación de la oración que vamos a tener y el impulso de esta necesidad que necesitamos tener, porque no solo, Señor, ahora te pido por mi nación, sino que va a haber un impulso, una necesidad de, Señor, quiero tener el mismo sentimiento de Elías, de orar fervientemente con el derramamiento de lágrimas para que la restauración de la gloria de tu iglesia, la restauración de la gloria de mi casa, para que la restauración de mi vida sea restablecida. Pero al mismo tiempo, junto con la oración, va a venir las manifestaciones de la guerra espiritual que nos va a tocar que librar a través de la oración, inclusive pues la ventaja de que le hemos leído la palabra de Dios, que nos guíe y nos dirija qué decisiones tomar, no solo en la guianza por el Espíritu Santo, como lo vio Elías, sino también a través de la Escritura, porque la Escritura también nos va a decir cómo levantar el altar de Dios a través de la misma palabra, porque Dios, uno va a orar, Dios nos va a traer la revelación a través de la palabra, y también nos va a decir, mira cómo a través de leer nos va a abrir los ojos y nos va a decir, mira, la razón por qué tu familia o porque tu nación o porque tu congregación o porque tu vida se destruyó es por esta razón. Tienes que hacer esto que dice en la Escritura para que se vuelva a levantar otra vez ese altar, para que tú logres alcanzar esta situación, porque vemos claramente que Elías en su momento estuvo escondido, estuvo huyendo, hasta que Dios provocó que se manifestara públicamente con el rey Acab, y por lo tanto después tuvo que entrar en un confrontamiento. Pero estuvo prácticamente, por así mencionarlo, 3 años, están orando continuamente para lograr este nivel de guerra espiritual, de una confrontación prácticamente entre profetas, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, Elías oró fervientemente, no solo por la restauración, pero esa oración lo fortaleció tanto para entrar en un combate espiritual, porque eso era lo que necesitaban para poder restaurar el altar. Sin ese combate, sin esa confrontación contra lo malo, no podía haber levantado el altar. Y eso nos pasa a nosotros. A veces cuando uno quiere orar, uno a veces termina haciendo otra cosa, es decir, termina levantando un altar en el tiempo que debería ser para Dios, termina levantando un altar para otra cosa. Entonces, a menos de que nosotros no nos dispongamos a orar para el arreglo o la restauración del altar, pero no solo bajo el sentimiento de, Señor, quiero esto, quiero lo otro, sino bajo el sentimiento de, quiero declarar que Dios es Dios sobre todo, y que Dios va a ser el Dios sobre toda mi vida, y por lo tanto voy a restablecer ese altar, y eso significa de que me voy a terminar destruyendo a todo aquello que no corresponde a Dios. Y eso y prácticamente es una manifestación de gloria que vamos a tener muy fuerte, porque ya aquí en este caso en Elías se ve claramente pues de que hay profetas que se van en contra de él, en el sentido de veamos pues quién es Dios. Pero en nuestro caso van a manifestarse diferentes cosas, dependiendo pues los niveles de guerra espiritual que cada quien tenga. Algunos pueden tener problemas en el trabajo, pueden tener problemas en sus casas, pueden tener problemas con la familia, pueden tener problemas
en las congregaciones de diferentes tipos realmente. ¿Por qué? Porque la idea es de que frenar la oración que alguien puede tener para la restauración del altar de Jehová. Entonces, lo que va a hacer el enemigo es tratar de detener esa oración, como la palabra menciona acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? A causa de las persecuciones van a provocar de que eso no se dé, o a causa de tentaciones, Dios nos puede frenar, porque a veces pasa que uno va creciendo, uno va orando y de repente se presenta una tentación, nos frenó completamente y ya no podemos seguir orando hasta alcanzar esa restauración. Y eso va a pasar, que a veces cuando uno constantemente va orando y va bien, hay cosas que uno comienza a retomar y dice, bueno, hace tiempo que ya no lo hacía, es decir, esa parte, por ejemplo, ya fue restaurada, pero de repente uno vuelve a pecar y eso se deshace. Pero posiblemente es porque uno no ha definido en su totalidad acabar por completo con lo que en nuestro corazón hay. Por esa razón necesitamos pedirle al Señor que nos dé la revelación, nos dé el sentimiento que Elías tenía, entender de que así como Elías logró esa completa restauración del altar, así nosotros también a través de una oración ferviente bajo el mismo enfoque de Elías, de la restauración plena de la gloria de Dios y la restauración del altar. Por eso a Elías se le toma como aquel que restaurará todas las cosas antes que venga Jehová. Es la idea que nosotros deberíamos tener, porque a veces nosotros queremos la restauración de la familia, la restauración de la ciudad, pero bajo nuestra mentalidad carnal, y estamos buscando, orando para que se restablezca bajo nuestra forma de pensar, no bajo lo que la Escritura dice que debería ser una nación o lo que debería ser la familia, etcétera. Inclusive hay un testimonio de un predicador que mencionó de que una persona estaba orando, el Señor, prácticamente lo que dijo fue, Señor, oramos para que nosotros llevemos el evangelio a todos los demás. Y el Dios le preguntó y le dijo a él, ¿quiénes nosotros? Y él dijo, nosotros como Estados Unidos. Y él dijo, y Dios le dijo, no oiré esa oración porque esa oración es una oración egoísta. ¿Por qué? Porque él quería de que no que fuera Dios glorificado, sino que Estados Unidos fuera glorificado. De decir, por ejemplo, los que llevaron el avivamiento a todo el mundo fue la nación de Estados Unidos. Y por lo tanto ellos glorificarse y ensalzarse, decir, no, es que nosotros como nación de Estados Unidos fuimos la que llevamos el avivamiento a todas las naciones. Entonces, bajo esa perspectiva, es de que a veces nosotros oramos porque nuestro país esté bien, pero para que internamente o inconscientemente, para que la economía esté bien, o para que yo me lleve bien con el vecino, o para que yo me lleve bien con fulanito, sotanito, para que la gloria de Dios esté de esta manera, pero no estamos realmente viéndolo desde una perspectiva de glorificación de Dios a toda magnitud, sino que queremos estar, yo quiero estar bien con mi esposo, con mi esposa, porque así debe ser, pero no porque así, de esa manera vamos a glorificar a Dios y vamos a establecer un altar para Dios. Entonces, necesitamos orarle al Señor para que Dios nos revele el enfoque de Elías, para que Dios nos tenga ese querer como hacer en nosotros y para que nosotros podamos irnos bajo esa guianza de la oración ferviente que Elías tenía, bajo la restauración del altar, bajo la restauración de todas las cosas y por lo tanto el dejar de idolatrar, el dejar de vivir conforme a la maldad o fuera de la palabra de Dios, porque como ya mencionamos, a veces nos dejamos guiar por cuando Elías pelea contra los profetas, o que Elías hizo llover, o que Elías hizo caer fuego del cielo, pero no el hecho de que Elías quería restaurar el altar de Jehová, o que Elías quería que solo Dios fuera Dios. Y a veces también, pues tal vez lo queremos, pero no queremos luchar por eso a la manera que Elías lo hizo. Porque recordemos de que Elías tampoco fue que uno ve las magnitudes, así que no, a que Elías le llegaron a dejar comida a los cuervos, o le llegaron a dejar comida a los ángeles, o que lo mandaron una viuda. Pero no vemos realmente lo que eso sucedía, porque él estaba en desiertos, él estaba en una ciudad inclusive que no era una ciudad de Israel, de que se celebrara realmente un culto a Dios, sino que ellos tenían sus idolatrías o otros cultos en lo que era Sarepta de Sidón. A veces no queremos pasar por eso y esa manifestación es necesaria
para poder alcanzar la restauración. Por supuesto, Elías no peleó por un día, Elías no peleó, o sea, lo que tenemos escrito es de que Elías peleó en oración constante para la restauración del altar casi por 3 años y medio, en lo que está escrito, pero en lo que no está escrito, en el sentido de la comunión e intimidad, no sabemos cuántos años estuvo orando en comunión. Uno dice, sí, yo quisiera que todo fuera restaurado y que fuera como Alcacelser, que fuera instantáneo, que fuera repentino, que fuera... Pero no entendemos que pueden ser oraciones intensas de años para poder manifestar ese nivel de restauración, ya sea familiar, congregacional, continental. Inclusive hay un ejemplo de Evan Roberts, que fue uno de los que se conoce el avivamiento de Gales, que fue uno de los avivamientos también más grandes que hubo, que casi la nación entera se convirtió al evangelio de Jesucristo. Dice que inclusive no había ni deportes y que la gente, inclusive en las calles, alababa y adoraba a Dios. Creo que fueron en 1900, entre 1900 y 1920, si no estoy mal. Pero que duró más o menos, creo que fue 1 año y medio, 2 años, no recuerdo. El punto fue de que él, para que lograra ese avivamiento, según se conoce, dice que, si no estoy mal, él y un amigo fueron 5 años de oración intensa para que eso se pudiera manifestar. O sea, no fue de la noche a la mañana como algunos quieren, de que solo medio doblar las rodillas y que, Señor, danos un avivamiento, y que el avivamiento así de la nada aparezca. Y ellos se ponen a jugar videojuegos, se ponen a hacer un montón de cosas y medio de repente llegan a la iglesia, Señor, danos un avivamiento, y se van. Sino que realmente era una entrega verdadera. Y pongo el ejemplo de Evan Roberts porque es una persona de tiempos actuales, ni tan actuales, pero también en el caso, pues de aquí se menciona Elías y algunos otros que la palabra nos va a enseñar, o inclusive otros avivamientos que también se dan ahí históricamente, podemos verlo, pero la idea es de que si queremos una restauración, un arreglo del altar de Jehová, debemos orar y debemos entregarnos a una oración ferviente, continua, como lo tuvo Elías, tanto en su intimidad, el no conocido como ya los conocidos escritos, pero debemos orar al Señor porque no es inclusive a veces que va de la noche a la mañana, uno a veces se va a orar y tal vez no derrama ni una gota de lágrimas por eso, y es porque no hemos recibido ese verdadero sentimiento que tenía Elías, o no nos hemos querido entregar al derramamiento de lágrimas o de nuestro corazón plenamente, pues porque tal vez no nos gusta llorar. En mi caso, yo recuerdo muy bien, hace un par de años, tal vez unos 10 años, que yo le oraba al Señor y yo le decía a Dios que ya no quería llorar, yo ya estaba, por así decirlo, harto de estar llorando, porque cada vez que yo llegaba a orar a Dios, cada vez que yo llegaba a orar terminaba llorando. Y yo le dije, mira, yo no quiero llorar, ya me cansé de estar llorando. Y después me arrepentí y le dije al Señor, mira, discúlpame porque te reclamé porque ya no quería estar llorando. Y después como que anhelaba querer volver a llorar. Y eso pasa, a veces nosotros sí queremos algo, sí queríamos que la gloria de Dios esté, sí queremos esto o lo otro, pero ya cuando estamos dentro de la oración, del quebrantamiento, del dolor que eso puede provocar, un gemido o un derramamiento de lágrimas o otro tipo de causa, como que ya no nos gusta. Y entonces no podemos entender a la magnitud de lo que Elías entregó en una oración ferviente, porque cuando nosotros a veces pensamos en oración ferviente, pensamos en, voy a orar así como que con un fuego de Dios, pero no vemos la carga del dolor de lo que eso puede pasar, como en el caso de Jesús, que dijo, yo eh, estoy tan triste hasta la muerte, que Jesús menciona, y piden que oren por él, y prácticamente dice que Jesús oró y sus lágrimas eran como, las gotas de sudor eran como de sangre. Entonces, sí queremos gloria, sí queremos restaurar el altar, sí queremos muchas cosas, pero no queremos orar a la magnitud de lo que aquí menciona, o a la entrega del tiempo, porque uno dice, yo sí quiero la gloria de Dios, pero no le quiero dedicar 5 horas diarias. Yo sí quiero la gloria de Dios, pero no le quiero dedicar inclusive media hora a orar. Yo sí quiero orar, pero no quiero leer mucho la Biblia. Sí quiero que la gloria y la restauración, pero mejor voy a ver tele, pero mejor voy a hacer mis deberes, pero mejor voy a salir a pasear, pero mejor voy a ir con la novia, pero mejor me voy a casar, pero entonces
Sí queremos muchas cosas, pero no queremos la intensidad o el tiempo, la dedicación que eso requiere. Entonces, si queremos una verdadera restauración del altar de Dios en todas las diferentes áreas de vidas, deberemos ver bien la postura de Elías, la dedicación de Elías, el tiempo de Elías, el fervor, la mentalidad que Elías tuvo para poder traer a una restauración. Y aunque eso nos lleve a estar en desiertos, a nadie le gusta necesariamente estar en desiertos, porque en desiertos a veces hay escaseces o carencias. Hay personas que están muy acostumbradas a un montón de cosas y no la quieren perder. Pero a menos de que la pierdan, así como lo perdió Elías, porque Elías no sabemos si vivía en una buena casa y de repente Dios lo saca a habitar en un desierto y luego lo saca a vivir con una viuda, que esa viuda tenía sus creencias, sus formas, y también había una escasez en ese lugar. Entonces tenían que salir de la comodidad, de los placeres. Es decir, Elías no podía venir. No, pues ya oremos. Ahorita que ya le profeticé al rey Acab que no va a llover, me voy a poner a ver un par de películas de Netflix y ahí nos vemos dentro de 3 años. Me voy a quedar aquí en el sofá, va a ver Netflix hasta que pasen los 3 años y medio. No, no era el propósito o la forma, sino que había una dedicación constante de Elías. Entonces, esta es la necesidad que debemos, y por eso vamos a orar hoy. Vamos a orar para que Dios nos revele el pensamiento, la necesidad, la intensidad que Elías tenía de la restauración del altar de Jehová, para que nosotros tengamos esa misma postura, esa misma suministración del Espíritu que ministró a Elías con ese celo, con esa dedicación, para que nosotros podamos orar con la intensidad, con la necesidad, con el fervor que Elías tenía, para que el altar de Dios sea restaurado. Y no solo eso, sino tener la continuidad de la oración, porque recordemos, vuelvo a repetir, Elías estuvo bastante tiempo orando por esto. Elías no se menciona que él decayó en sus oraciones por la restauración del altar de Jehová. Entonces nosotros debemos orar para tener esta misma postura. La Biblia dice, imitadme, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, agreguémosle esta parte a Elías, o sea, así como que Elías nos dijera, sed imitadores de mí en esto, en la oración ferviente, en la oración por la restauración del altar de Jehová. Imitadme en esto, así como yo imité a Jehová o imité a Jesús. Hagamos esto como Elías lo hizo. Entonces, pidámosle al Señor que este campamento, que nuestro corazón, nuestra vida, tenga una intensidad de oración y que podamos realmente darnos a esto para que veamos el fuego de Dios realmente y el altar de Dios y el fuego de Dios restaurado a plenitud, así como lo necesitamos o lo deseamos o lo anhelamos, pero también por consecuencia habrá que despojarse de ciertas cosas o características con tal de dedicarlo a la oración. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos venir delante de ti con la necesidad de ser restaurados, ser formados, ser adiestrados, ser impartidos por el Espíritu que ministró a Elías, para tener ese mismo celo, ese mismo anhelo, esa misma intensidad de constancia, de oración ferviente, con tal de que tu altar sea restaurado y que de alguna manera no nos importe las luchas o las guerras que podamos tener o la situación de que tú nos dirijas por el Espíritu Santo, enviarnos a ciertos lugares que pueden estar desiertos o deshabitados, sino que realmente nos dispongamos y entender de que lo que estamos orando vale la pena, que es la restauración del altar, ya sea personal, familiar, continental o global, o a nivel de nación santa, como lo hizo Nehemías. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Anhelamos poder restaurar el altar en toda área y que solo tú seas Dios y que no haya ningún otro altar levantado, que cualquier altar que no procede de ti lo destruyamos sin misericordia, porque es un altar que no te pertenece, que no procede de ti. Te damos las gracias, amado pastor, te damos las gracias, amado apóstol, te damos las gracias, amado profeta Jesús, te damos las gracias, amado Padre, te damos las gracias porque nos fortaleces, nos guías, nos sostienes y nos alientas a una restauración. Te rogamos hoy por tener este anhelo por la oración para el arreglo del altar tuyo, Jehová, en nuestras vidas, en este campamento, en esta ciudad, en esta nación, en este continente, en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Lo hacemos basado en la palabra, lo hacemos basado en el nombre de Jesús,
porque es algo que tú anhelas, que tú requieres, que tú estás necesitando. Por eso dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Es decir, ¿dónde están los Elías? Aquellos que se disponen a hacer lo que él hizo. Así que queremos decirte, he aquí, Elías, que queremos hacer lo que Elías hizo para traer la restauración del altar y por lo tanto orar como Elías oraba. En el sentido del sentimiento de la restauración del altar. Te le damos las gracias, amado pastor. Te damos las gracias, amado Señor Jesús, amigo nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. También vamos a orar para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que nos acompañen en esta oración, para poder entregarle su corazón. La palabra dice que confesare con su boca que Jesucristo es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, pidiéndote que escuche nuestra oración para confesarte como Señor y Salvador. Creemos en nuestro corazón que tú que tú te levantaste entre los muertos y que ahora eres nuestro Padre al confesar de que creemos en tu Hijo Jesucristo, que ahora somos hijos tuyos y que nos arrepentimos de todo pecado y que anhelamos caminar bajo la luz de tu palabra. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.